A ver, hay como una sensación rara en el ambiente, ¿no? Pareciera que a pesar de estar más conectados que nunca por Internet, algo no cuadra, algo se siente roto, como si en el fondo nos estuviéramos alejando los unos de los otros. Bueno, hoy vamos a meternos a fondo para ver si esto es solo una idea nuestra o si de verdad está pasando. ¿Qué nos dicen los datos sobre cómo nos estamos conectando? Y bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? La que nos trae hoy acá. ¿De verdad nos sentimos más solos, más divididos que hace unos años? ¿O será que simplemente cambiaron las reglas del juego, la forma en que nos relacionamos? Para poder contestar esto, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa exactamente sentirse solo. Y acá está la clave de todo. Ojo, la soledad no es estar físicamente solo en una habitación, para nada. Es algo mucho más profundo, es una sensación interna. Es ese sentimiento de que te falta una conexión de verdad, ¿sabes? Puedes estar en una fiesta llena de gente y sentirte increíblemente solo. Es algo totalmente subjetivo, muy personal. Para que quede súper claro, aquí vemos la diferencia con el aislamiento social. Son dos cosas distintas. La soledad, como dijimos, es lo que se siente por dentro. El aislamiento, en cambio, es algo objetivo, medible. Es literalmente la falta de contacto con otras personas. Y fíjate qué curioso, se puede estar aislado, qué sé yo, viviendo en el campo y no sentirse para nada solo. Y al revés, se puede estar rodeado de gente y sentir una soledad tremenda. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Ahora que tenemos esto claro, vamos a lo que de verdad importa, los números. Bien, dejemos las sensaciones de lado por un momento y vayamos a las pruebas. ¿Qué nos dicen los estudios, las estadísticas sobre esta supuesta desconexión? Vamos a revisar algunos datos bien interesantes. Empecemos con una cifra global que, la verdad, llama la atención. Casi el 11%, un 10.7 para ser exactos, de los adolescentes en 28 países dicen que se sienten solos casi siempre o siempre. Ojo. Es un promedio. La historia no es igual en todas partes, ¿eh? En algunos lugares este sentimiento está creciendo y en otros parece que está bajando. Miremos un caso concreto para entenderlo mejor. Finlandia. Ahí la tendencia es súper clara. En 2006, un 11% de los adolescentes reportaba sentirse solo seguido. Y en 2018, ¡pum!, saltó al 15%. Parece poco, pero es un aumento bastante significativo en apenas 12 años. Y cuidado, no pensemos que esto es solo cosa de jóvenes, para nada. Siguiendo con Finlandia, se calcula que este año, en 2024, más o menos un 14% de los hombres adultos se sienten solos. Y esa cifra viene subiendo desde 2018. O sea, el problema cruza distintas generaciones. Y este gráfico muestra otra cara de la moneda, porque ya no hablamos solo de un sentimiento, sino de algo muy concreto, la falta de una red de apoyo. Lo que vemos es que en los países más desarrollados está creciendo el número de personas que dicen literalmente no tener a nadie en quien confiar si tuvieran un problema grave. Puede parecer un aumento pequeño, de un 6 a un 6.7%, pero es una grieta, una pequeña fisura en los cimientos de la sociedad. Ok, entonces, resumiendo lo que vimos, el panorama es complejo, no es que todo el mundo se esté desconectando al mismo tiempo, pero los datos sí que encienden varias alarmas. Hay tendencias preocupantes, hay un deterioro real en ciertos grupos y en ciertas partes del mundo. Y eso nos lleva inevitablemente a la siguiente pregunta. ¿Por qué está pasando esto? Y aquí es donde todas las miradas apuntan a un sospechoso principal: la tecnología. Vamos a analizar cómo estas herramientas, que nacieron con la promesa de conectarnos más, como las redes sociales o la inteligencia artificial, podrían estar, irónicamente, logrando justo lo contrario. A ver, no es algo simple, es un mecanismo con varias partes, pero lo podemos desglosar en 4 pasos clave. Primero, cambiamos las charlas cara a cara, las de verdad, por interacciones digitales, mucho más superficiales. Un like no es un abrazo, ¿verdad? Segundo, la eterna comparación. Vemos vidas perfectas, curadas en Instagram, y claro, la nuestra nos parece peor, y eso nos aísla. Tercero, las famosas cámaras de eco. Los algoritmos nos muestran solo lo que queremos ver, nos encierran en burbujas y eso destruye la confianza y la empatía con quien piensa distinto. Y cuarto, y quizá el más obvio, están diseñadas para ser adictivas, nos roban el tiempo que podríamos usar para estar con gente de carne y hueso. Y esta idea es fundamental para no caer en simplismos. Como dice esta cita, la cosa no es lineal. No se trata de decir tecnología mala, vida real buena. Para nada. Un poquito de redes sociales puede ser genial para mantener el contacto con amigos que están lejos. El problema, como en tantas otras cosas, es la dosis. Cuando su uso es excesivo, cuando reemplaza las relaciones de verdad, ahí es cuando se vuelve un problema.
Y si a todo esto le sumamos la inteligencia artificial, la cosa se pone todavía más interesante. Porque con la IA parece que hay dos grandes caminos. Por un lado, una IA sustitutiva, la que te ofrece un chatbot como amigo que crea una ilusión de compañía, pero sin nada a cambio, sin reciprocidad. Y eso, a la larga, puede aislarnos todavía más. Pero también está el otro camino, una IA complementaria, que funcione como una herramienta para conectar a personas con intereses parecidos, para facilitar que nos encontremos en el mundo real. El camino que tomemos como sociedad va a ser crucial. Entonces, con todo este panorama, los datos que vimos, el rol de la tecnología, la pregunta del millón es: ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Echemos un vistazo a los posibles futuros que se dibujan en el horizonte. Si tuviéramos que apostar, basándonos en cómo funciona el mundo hoy, el futuro más probable a corto plazo es el que ven en la tabla. Un 70% de probabilidad de que sigamos en lo que llaman la economía de la atención 2.0. ¿Qué significa eso? Básicamente que la IA y la tecnología se seguirán usando para lo mismo, para que no despeguemos los ojos de la pantalla. Un cambio hacia algo más ético, más regulado, es posible, pero la ven bastante más difícil, y ni hablar de un modelo que de verdad busque restaurar los vínculos. Pero, un momento, pensemos en esto. ¿Y si este escenario, que ya suena bastante gris, en realidad es demasiado optimista? ¿Qué tal si hay un factor que no estamos midiendo bien y que lo cambia todo? Y aquí está ese factor, el meollo del asunto. La tecnología no avanza, explota. Su cambio es exponencial. Pero nosotros, como sociedad, nuestra cultura, nuestras leyes, nuestra forma de adaptarnos, avanzamos a paso de tortuga, de forma lineal. Y la brecha entre esas dos velocidades, la de la máquina y la del humano, se hace más y más grande cada año que pasa. Las consecuencias de esa brecha son impredecibles. Porque el problema es que el daño social no es como sumar 1 más 1. Es un efecto dominó, una cascada que se acelera sola. Fíjense en este ciclo. La soledad hace que perdamos empatía. Con menos empatía, nos polarizamos más, nos dividimos en bandos. Esa polarización se come la confianza en las demás. Y sin confianza, nos aislamos todavía más, lo que genera más soledad. Es un bucle que se retroalimenta y que gira cada vez más rápido. Si consideramos este efecto cascada, el futuro se ve bastante distinto. La próxima década podría ser de una aceleración de este deterioro social. Y eso nos podría llevar, entre 2035 y 2050, a un punto de quiebre, una crisis total. Imaginen una especie de fatiga social, un agotamiento colectivo, una crisis de confianza masiva. Y solo después, quizás, después de haber tocado fondo, recién ahí empezaríamos a intentar reconstruir todo lo que perdimos. Pero, claro, el costo social para ese entonces sería altísimo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es, la verdad, bastante inquietante. Ya vimos los datos, vimos cómo la tecnología puede acelerar el problema, entonces la cuestión ya no es si deberíamos reconstruir nuestros lazos. La verdadera pregunta es, ¿llegaremos a tiempo? ¿Seremos capaces de hacerlo antes de que la fractura sea irreparable? Y esa es una respuesta que al final del día depende de todos nosotros.